Bueno, vamos a arrancar. Como dije antes, si quieren apagar cámaras las apagan, si no, no. Eso como quieran ustedes, pues esto después se va a grabar y se va a mandar a la profesora didáctica. Y bueno, vamos arrancando. Bueno, el tema ya en la conferencia tenían de que hoy vamos a hablar sobre la fuerza del rozamiento. Les quería preguntar a ver qué idea tenían ustedes de qué era la fuerza del rozamiento. ¿Alguno tiene alguna idea de cómo es, de qué es la fuerza de rozamiento? No, yo no sé si. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, sí. No sé cómo expresarme muy bien, pero sería algo así como una fuerza que inflige una superficie sobre el objeto que está moviéndose en ella o algo así. No sé, Bien, pero más o menos. bien, bien. Una cosa muy importante, no tengan miedo de equivocarse. Estamos todos aprendiendo, así que ustedes digan las ideas que tienen porque es muy importante para ir entendiendo. Está muy bien, es una fuerza que ejerce la superficie sobre los objetos. Ahora les voy a poner la definición, digamos, formal, que es la fuerza de rozamiento de fricción, es una fuerza de origen electrostático que ejerce en las superficies a un cuerpo en contacto con ellas. Está relacionado con el movimiento relativo entre la superficie y el cuerpo. La fuerza de rozamiento va a tener distintas características si hablamos de un rozamiento entre dos cuerpos sólidos o un cuerpo sólido con un fluido. Vamos a ver un poquito de lo que está hablando acá porque es como un poco pesada. Entonces habla, en un momento dice esto de que dice movimiento relativo, ¿no? Esto de que está hablando de un movimiento relativo es que está relacionado solo la superficie de un cuerpo con el otro que le está haciendo contacto, ¿sí? Quiero que quede claro que no es, normalmente hablamos de la fuerza de rozamiento cuando está el piso o una mesa y arriba un objeto, y no es solo de una superficie, un plano, digamos, con el objeto hasta arriba, sino puede ser una caja con otra caja arriba y es la fuerza que hay entre ellas dos, ¿sí? Y que cada uno de y la fuerza de rozamiento se va a comportar de distintas formas si está en movimiento o no esas superficies entre sí, y si vamos a hablar de una fuerza de rozamiento entre dos cuerpos que son sólidos o entre un cuerpo que es sólido adentro de un fluido. Por ejemplo, a fluido se refiere con gases, líquidos, podría ser, por ejemplo, algo que entra en el agua, algo que está contra el aire. En fluidos está esa parte. Hasta ahí más o menos quedó claro. Sí, ¿Sí? creo que sí. Bueno. Dice, una fuerza que varía. ¿Por qué esa pregunta? Porque la fuerza de rozamiento tiene muchas variaciones. Es una fuerza que no es como la del peso, la normal, que suele tener en una determinada situación un determinado valor o que depende solo de un componente. Por ejemplo, el peso, ¿de qué depende? El peso la fuerza peso que va a tener un cuerpo, ¿de qué va a depender? ¿Se acuerdan? ¿Del volumen no era? No. ¿Del volumen o de otra propiedad que tiene el cuerpo? ¿Se acuerdan cómo se calculaba la fuerza peso de tercero? No, la verdad que no. Mi profe de tercero no era muy. No era no. No sé, no. La aceleración es G, ¿no? La aceleración gravitatoria. Y la fuerza peso va a depender de la masa que tiene el cuerpo. Entonces, si yo tengo un cuerpo con determinada masa, su peso no va a variar. ¿Sí? Estando en la Tierra, ¿no? Siempre hablando de objetos que estén en el planeta Tierra. En cambio, la normal va a depender, por ejemplo, de la masa del cuerpo, pero también va a depender de cómo esté inclinada la superficie donde esté apoyado el cuerpo. Entonces pero después de que yo tenga unas condiciones dadas, se va a mantener su valor. La fuerza de rozamiento no. La fuerza de rozamiento puede en una misma situación, o sea, un mismo objeto arriba del mismo, con determinada inclinación de plano, puede llegar a variar cómo es, como el módulo de esa fuerza. ¿Sí?
me han entreverado, pero ahora lo vamos a ver más específicamente en los casos. Ustedes cualquier cosa obviamente me frenan y me dicen, ¿sí? Vos tenés, habíamos hablado de que la fuerza de rozamiento va a variar si es entre un sólido con un sólido o si es un sólido con un fluido. Hoy nos vamos a centrar en los sólidos con los sólidos, ¿sí? Dentro de los sólidos con los sólidos vamos a tener dos tipos de fuerza de rozamiento. Una que se llama estática y otra que se llama cinética. O sea, la fuerza de rozamiento estática y la fuerza de rozamiento cinética. Por el nombre, ¿les dice algo qué puede ser? ¿Cuándo puede ser que pueda llegar a tener un efecto de la fuerza de rozamiento estático? ¿Algo estático que es? ¿No es algo que está quieto? Algo que está quieto. ¿Y cinético? Que está en movimiento. Está en movimiento. Entonces vamos a tener una fuerza de rozamiento que va a estar relacionada con lo que está quieto, con algo que está quieto, y una fuerza de rozamiento cinética, que es cuando algo está en movimiento. ¿Sí? Si yo miro las superficies de los cuerpos, de la superficie de cualquier cuerpo, de una mesa, de un piso, de lo que sea, le miro cómo es la superficie. Si yo me acercara muchísimo, yo voy a ver que la superficie tiene como una especie de piquitos, ¿no? Porque no es totalmente lisa la superficie. Por más que a veces a simple vista te parece que no, tocas una mesa y te parece que, bueno, que es lisita, si vos la miras bien, tiene una especie de piquitos. ¿Miren cómo se ve acá? Sí. Bueno, esto, cuando yo estoy tratando de mover un cuerpo, ¿sí? Estos piquitos es la superficie, esto vendría a ser este cuerpo, ¿no? Que está acá arriba. Y este más clarito, lo que está abajo. Estos piquitos, cuando yo trato de mover, se van a ir enganchando. Y eso me va a hacer como frenando, haciendo que a mí me cueste mover algo. Entonces, según cómo sean estas superficies, yo voy a tener una fuerza de rozamiento más fuerte o más débil. ¿Sí? No. ¿Se entiende más o menos? No hay nadie con... Es la única Sí, que se se le ve la entiende. cara. ¿Cómo? Que se entiende, sí. Bárbaro. Bueno. Cuando yo estoy haciendo fuerza para tratar de empujar un cuerpo y que se mueva, lo que hace es, yo lo que les voy a pedir ahora es que ustedes hagan esto, se froten las manos. ¿Sí? Se frotan las manos y sientan que se calientan un poco las manos. Sí. Si ustedes lo hacen medio fuerte, bueno, Sí, sí. eso es lo mismo que hacemos cuando estamos arrastrando un cuerpo, calentar esa superficie. Y cuando calentamos la superficie hacemos que esos piquitos se puedan ir aplanando un poquito, es mínimo, ¿no? Porque obviamente no es que se quede caliente lo que está abajo cuando yo muevo el cuerpo, pero eso ayuda a que eso se aplane. Entonces yo tengo que hacer una fuerza bastante fuerte para lograr romper esos piquitos o lograr aplanarlos y poder moverlos. ¿Ah? Cuando hablamos de la fuerza de rozamiento estático, ahora vamos a hablar solo, cuando hablamos del movimiento de que esté quieto, que habíamos hablado de que estético era dos cuerpos que están quietos, vamos a estar hablando de, por ejemplo, una caja que tiene arriba otra caja, ¿sí? Y que entre ellas no se mueven, entre ellas dos. Cuando hablamos de decía lo del movimiento relativo entre los cuerpos. Por ejemplo, si yo veo un ejemplo que ayer hablaba con Mariana, yo tengo un camión que se está moviendo y en la caja del camión lleva cajones, ¿no? De fruta o de lo que quieran. Las cajas están quietas arriba del camión, ¿no? Si no se caerían, saldría volando. Entonces, el camión, sin embargo, se está moviendo, pero entre el camión y la caja no hay movimiento. O sea, si yo presto atención en el camión con la caja arriba, la caja no se está moviendo con respecto al camión.
¿Se entiende eso? Sí. O piensen, por ejemplo, cuando van arriba de un auto, ¿no? Vos vas arriba del auto, tenés cosas apoyadas o en un ómnibus, y el ómnibus se está moviendo, o el auto, el vehículo en el que vayan, pero sin embargo ustedes no sienten ese, para ustedes están quietos, el que está sentado al lado de ustedes está quieto. A eso es lo que se le llama el movimiento relativo. Acá lo que importa es, por ejemplo, en el ejemplo del ómnibus, de que el que está al lado tuyo esté quieto con respecto a vos. ¿Sí? No me importa que sea el auto el que se esté moviendo. ¿Sí? Eso es lo que se habla con movimiento relativo. ¿Ah? Y ahora vamos a hablar con la fuerza estática, en particular, que dice, tiene una característica particular, que su valor, un módulo, varía dependiendo de la fuerza que se le aplique al cuerpo. Esta variación se puede dar en una misma situación. ¿Con qué se refiere con esto? Ahora vamos a ver después un simulador, que no sé si lo tengo ya. Vamos a ver primero cinética. La fuerza de, la fuerza de rozamiento estático, cuando un cuerpo está quieto, yo le tengo que ir haciendo fuerza, y a veces, piensen cuando ustedes quieren mover un mueble, algo muy pesado, yo se le empiezo a hacer fuerza y tengo que hacer cada vez más fuerza, más fuerza, más fuerza para lograr moverlo, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo es tratar de vencer a la fuerza de rozamiento, tratar de que igualar mi fuerza o superarla, la fuerza que yo le estoy aplicando, para superar la fuerza de rozamiento que le está haciendo el piso, por ejemplo, a ese mueble que yo quiero mover. Entonces, la fuerza de rozamiento va a ir aumentando su valor hasta llegar a un valor máximo donde se rompe, es como que la vencí, le gané, y ahí puedo empezar a mover el cuerpo. Cuando calculamos la fuerza de rozamiento, el rozamiento estático y el rozamiento cinético, pues también lo vamos a ver, están relacionados a un coeficiente de rozamiento estático, que esto se le llama, es la característica que tiene la superficie. O sea, si es una superficie muy rugosa, si es una superficie bastante lisa, eso le va a dar un coeficiente de rozamiento estático que es característica de esa superficie, no de otra, ¿sí? En la fuerza de rozamiento estática, va a variar su valor igual que que hace la fuerza de rozamiento. O sea, no se va a mantener constante el valor. Y ese valor puede llegar a un valor máximo que coincide con el valor de la fuerza estática máxima. ¿Sí? Para calcular la fuerza de rozamiento estático, esto por ahora o cuando empiecen a hacer más ejercicios, cuando lo van a utilizar más, la fuerza de rozamiento estática se calcula como la fuerza normal, que es la otra fuerza que ejerce la superficie. Pues la superficie ejerce dos fuerzas, la fuerza de rozamiento y la fuerza normal, por el coeficiente de rozamiento estático. Si yo quiero calcular la fuerza de rozamiento estático máxima, o sea, la que yo tengo que lograr vencer, voy a calcular la fuerza de rozamiento normal por la fuerza de rozamiento, por el coeficiente de rozamiento máximo. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos esto? Sí, se entendió, profe. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa en serio, me dicen, porque esto es medio... Ernestina, una pregunta. Sí. Sí. El coeficiente es una letra griega. Es una letra griega que se llama mu. Y tiene una S como su índice, ¿verdad? Esto es, cuando vos vas a escribir coeficiente de rozamiento estático, se usa la letra mu griega, ¿sí? La letra mu, que es como es una U, muy parecido a una U, con una S, porque estoy indicando que estoy hablando del rozamiento estático, ¿sí? Se le pone S y no E, porque se pone por static en inglés. Se utiliza la inicial en inglés de static, ¿no? En vez de estático, que en español le tendríamos que poner una E, bueno, se usa por convención una S. Otra cosa importante... Ernestina, perdón. Bueno, ¿puedo hablar? Henry, hay una pregunta en el... Creo que ibas a la misma pregunta de Franco, creo. Hay una pregunta en el chat, en el chat, que sé que es difícil seguirlo para la persona que está dictando la clase. No puedo ver el chat.
La pregunta en el chat es, ¿qué valor tiene el coeficiente estático? El valor del coeficiente estático va a variar según el tipo de superficie. Cuando vos tengas, la madera va a tener un coeficiente de rozamiento, el hielo va a tener otro, A ver un poquito, metal. Ernestina, me meto. Sí. Perdón, hay tablas que las podemos buscar por internet o por o en los libros, hay libros que las tienen a las tablas, que te muestran, por ejemplo, coeficiente de rozamiento estático entre madera y madera, entre madera y goma, entre madera y vidrio, entre vidrio y metal. ¿Ah? O sea, hay tablas que nos permiten llegar a los valores de coeficientes de rozamiento, que incluso voy a agregar algo, que como son coeficientes no tienen unidad de medida. Iba a eso. Ahí está, perdón. Y que varían entre 0 y 1. Si bien hay casos en que el coeficiente de rozamiento puede ser un poco mayor que 1, un caso típico es la goma con la goma, que ustedes vieron que es un rozamiento importante, en general el valor de coeficiente de rozamiento es entre 0 y 1. Perdón, Ernestina. No, por favor, todos los aportes son bienvenidos. Bueno, lo que estaba hablando Mariana, esto es una tabla, no es una constante como pasa con la aceleración gravitatoria, con G o con otras constantes que van a ir viendo a lo largo de los cursos. Esta no tiene un valor fijo, no es que para toda la fuerza de rozamiento, sino que hay tablas para eso, indicar el coeficiente de rozamiento entre dos superficies determinadas. ¿Sí? No es algo que está establecido, pero no en todos los casos va a valer lo mismo. ¿Sí? Y lo que decía Mariana, no tiene unas unidades, es una magnitud adimensionada, así se le llama cuando no tiene unidades. Entonces, si yo estoy multiplicando una fuerza, que su unidad es Newton, por algo que no tiene unidades, la unidad resultante de esta multiplicación me va a dar Newton también, lo cual, si yo lo miro, tiene que ser así, porque esto es una fuerza también, y su unidad va a tener que ser Newton. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir a la fuerza de rozamiento cinético. La fuerza de rozamiento cinético es cuando hay un movimiento, se produce cuando hay un movimiento entre las dos superficies que yo estoy estudiando, o sea, los dos cuerpos que a mí me importa su movimiento entre sí. Acuérdense lo del movimiento relativo. ¿Sí? A mí es, por ejemplo, si en el caso del camión que va andando con el cajón de frutas arriba, a mí lo que me importa es el movimiento que tenga el cajón de frutas con la caja del camión, no que el camión se esté moviendo. ¿Sí? En ese caso, si la caja, no sé, el camión frena de golpe y la caja se movió, si el cajón se movió dentro de la caja, ahí, en ese movimiento va a tener una fuerza de rozamiento cinética, porque ese cajón se empezó a mover con respecto a la caja. Y a diferencia de la estática, ahora después vamos a ver un ejemplo con el simulador, porque ahí va a ser lo más claro. A diferencia de la estática, el valor de la fuerza de rozamiento cinética mantiene un valor constante, o sea, después de que yo la calculo, ¿no? Para ese caso específico, no importa si el cuerpo se va moviendo cada vez más rápido, si se va frenando, si tiene una velocidad, si va rapidísimo, si va muy lento. La fuerza de rozamiento cinética va a valer lo mismo durante toda la situación, siempre que se siga moviendo. Si el cuerpo se queda quieto, ya vuelve a estar la estática, ¿sí? Y tiene un coeficiente cinético, un coeficiente de rozamiento cinético, que sí tiene un valor específico para cada situación. Hablando de lo mismo, ¿no? Con la tabla, donde tienen, ¿qué pasa con coeficientes cinéticos que tienen entre madera y metal, con la tabla? Pero siempre va a tener el mismo valor. En el estático variaba su valor dependiendo de otras cosas. También, bueno, obviamente el coeficiente de rozamiento cinético también es adimensionado, igual que en el caso del estático. Y ahora nos vamos a ir, a ver si me engancha desde acá. No.
A ver. Si engancha desde acá o me voy a tener que ir a... Ahí enganchó. Dale 2 minutos. ¿Eh? Ahí está. Ahí enganchó. Y ahí, para porque estamos con temitas. ¿Cómo hago para engancharlo? Yo mientras Ernestina Sí. Ernestina está con eso, les voy a hacer una aclaración, porque un compañero me lo preguntó por el chat. Él me decía si se puede calcular el coeficiente de rozamiento. Yo decía que justamente es un dato que se obtiene en forma experimental y que nosotros lo vamos a hacer en una práctica del laboratorio en la clase. Yo les puedo igual mandar en la plataforma la forma en que se hace para determinar este coeficiente de rozamiento experimentalmente. Trabajamos con un plano inclinado. Sí es importante que ustedes tengan claro que el coeficiente de rozamiento estático es mayor al coeficiente de rozamiento dinámico para las superficies, para las mismas superficies. O sea, ustedes van a una tabla y les dice madera con vidrio, ejemplo, ¿no? Porque no los tengo de memoria. Madera con vidrio. El coeficiente estático, 0,7. El dinámico, 0,55. ¿No? Para trabajar con las mismas cifras le tendría que haber dicho 0,70 y 0,55. Bueno, siempre entre dos superficies, entre las mismas dos superficies, el coeficiente de rozamiento estático es mayor que el dinámico. Los profesores los explicamos diciendo, bueno, esas irregularidades que mostró Ernestina, calzan perfectamente cuando un cuerpo está en reposo con respecto al otro. Vieron que siempre empezar a mover algo es más difícil que después continuarlo en movimiento, después que alguien lo arrancó a moverse, ¿no? Un auto que se quedó por la falta de batería, bueno, lo empujamos a ver si arranca. Es más difícil empezar a moverlo que después que está en movimiento continuar. Y eso es por el rozamiento estático y el dinámico. No es porque después vengan más tipos, y si vienen más tipos a ayudarnos, genial, a empujar el auto después que nos ven a hacer el primer esfuerzo. Eso sí, ya cambia la situación, no. Si la situación es la misma, si somos uno solito ahí empujando. Bueno, eso es importante porque después son métodos de control. Decía, los profesores siempre decimos, cuando las superficies están quietas, en reposo uno con respecto a la otra, las irregularidades calzan. Y perfectamente, y si no, deslizan más fácilmente una sobre la otra. Bueno, dejo con el ejemplo del Bueno, ¿se acuerdan de este simulador que vieron el otro día con Henry? Que lo habían puesto con hielo para que no tuviera fricción la superficie. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle una fricción media a esta superficie. O sea, hacer que la superficie sea rugosa. Si la miran bien, ven que tiene como unos piquitos, le muestran como que no es bastante rugosa todo el piso por donde va a estar el macaquito. ¿Sí? Entonces ahora yo lo que voy a hacer es, si yo ahora miro, la suma de fuerza va a ser 0, porque va a tener solo el peso y la normal, no tiene ninguna otra fuerza que esté actuando. Pero ahora el macaquito le va a empezar a hacer fuerza. ¿Sí? Ahora, por un montón, no exactamente el número, pero sí vayan viendo que yo necesito ir aumentando la fuerza para que se logre mover el autito. Entonces se vio ahí, vamos a hacerlo de nuevo. Yo le voy a poner más fricción, así demora un poquito más en subirlo, o sea que sea más rugosa la superficie. Yo le empiezo a hacer fuerza. Y empiezo a aplicarle la flecha naranja, indica la fuerza que yo le estoy haciendo, y la fuerza roja es la fuerza de fricción estática, por ahora estática, porque está quieto el cuerpo, que le está haciendo la superficie a la caja. Entonces yo voy aumentando la fuerza, hasta que llega un momento que la fuerza de fricción la logro vencer y me queda con la fuerza, ¿sí? Y ahí logro que se mueva, ¿sí? Una vez que se empieza a mover la caja, quiero que noten, que se fijen, de que una vez que yo logro que se muevan, por más que yo aumente la fuerza, esta fuerza de rozamiento, que pasa a ser cinética porque hay movimiento, ahí se mantiene constante. No me varía más el valor de esa fuerza.
¿Se vio bien? ¿Se vio, chiquilines? Sí. Yo ahora lo que voy a hacer es aumentarle el peso, o sea, aumentarle, ponerle más masa al objeto que quiero mover. Y voy a hacer lo mismo. Le voy a aplicar fuerza y me cuesta más lograrlo moverlo. ¿Por qué es esto? Porque como habían visto con Henry el otro día, el peso y la normal van a tener el mismo módulo. Entonces, si yo aumento esa normal, mi fuerza de rozamiento estática y cinética va a tener que ser mayor. Por lo que habíamos visto de que la fuerza de rozamiento se calculaba la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento que tenga la superficie. Si yo disminuyo la fricción, va a ser más. Ahora vamos a ir rapidito. Vamos a volver un segundito a lo otro, porque quería dejarles para que vieran una cosa antes, porque creo que volví a la misma, en vez de volver a la de... Yo les voy a dejar una tareita chiquita, porque no vamos a tener otra opción que terminarlo otro día. Yo les voy a poner esta situación, ¿sí? Hay dos cajas, una arriba, una abajo, otra arriba, y lo que quiero es que ustedes en sus casas agarren un cuaderno o un libro y arriba pongan el celular, una lapicera, una cajita, lo que quieran, y ustedes empujen lo que está abajo, ¿sí? Solo lo que está abajo. Y quiero que vayan pensando por qué les parece que se mueve el de arriba. Si yo lo que estoy moviendo es el cuerpo que está abajo. ¿Se entendió más o menos lo que les pido que observen? Sí, se entiende, profe. ¿Ah? Quiero que ustedes piensen eso, piensen, tengo un objeto, el que quieran, y arriba le pongo otro objeto, muevo al de abajo, le aplico la fuerza solo al de abajo, y quiero que piensen por qué les parece que esté arriba se va a mover. ¿Sí? No lo hago muy fuerte, así no sale ningún celular disparado, ni ninguna cosa por ahí, pero vayan pensando eso, ¿ah? Como para la próxima, para ver por qué pasa eso. Porque si yo estoy moviendo el de abajo, se mueve el de arriba también.